Hay veces que pasan cosas en nuestra vida que algunas cosas suceden en nuestra vida que nosotros no provocamos, que vienen porque son precisamente circunstancias de la vida. Pero muchas otras cosas pasan en nuestra vida porque nosotros las provocamos por decisiones, a veces malas decisiones que tomamos. Y si van a pasar cosas buenas será porque decidimos algunas cosas bien. Pero en el transcurso de la vida, nos vamos a encontrar con esa situación de que a veces vienen cosas buenas y a veces vienen cosas no muy agradables a nuestra vida. Pero en nuestra relación con Dios, como hijos de Dios, tenemos que entender una cosa, que Dios a veces usa lo que llamamos, lo que se llama como aventadores. No sé si ustedes han escuchado esto, que cuando alguien está cosechando, cuando es la cosecha más bien, por ejemplo, los que cosechan trigo, y a veces el trigo crece junto con la paja o la paja junto con el trigo, entonces los que cosechan, pues cortan la paja y el trigo juntos. Y entonces ponen todo eso en una especie de charola o de malla, de rejilla, para que a la hora de aventar todo eso junto, el viento sopla y va separando la paja de lo que es el trigo o la buena semilla, ¿no? Entonces eso se llama los aventadores, que hacen esto y en eso va separando lo bueno de lo malo, por así decirlo, ¿no? Entonces, en nuestra vida Dios usa aventadores, precisamente, y dice que en un tiempo, en el caminar de la vida diaria, en la relación del trabajo, bueno, si los niños van a salir, pues, váyanse a su clase los que tengan que salir, perdón. Amén. Ya se va, ya se vació la iglesia. Entonces, a veces Dios usa esos aventadores, ¿no? Para quitar a lo mejor alguna paja que nosotros estamos cargando en nuestra vida y que está estorbando nuestra relación con Dios o está interrumpiendo nuestra constante comunión con Dios. Y la verdad, hace un mes, bueno, yo estaba agarrando una serie de amistades que yo creo que no son personas malas, por así decirlo, ¿verdad? Pero tampoco te llevan a algo que es bueno, porque te van desviando de los hábitos que uno como hijo de Dios tiene, a veces de la oración, bueno, de la oración, de la lectura de la palabra, de la adoración, de la comunión con Dios, y te van metiendo a un ambiente que poco a poco te puedes ir deslizando y vas agarrando hábitos que antes no tenías. O yo decía, híjole, esto ni en mi juventud lo hice, ¿no? O así. Y te vas juntando con personas que no son buenas compañías. Y también dicen, ¿no?, que las malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres. Entonces te vas metiendo así y hace un mes exactamente me dio un fuerte dolor en mi estómago y de repente me empecé a poner de color amarillo. Mi piel, me vi un jueves en la tarde que me dolió el estómago y comí mal, la verdad, ese día también. Y fue un jueves, al siguiente día tuvimos un desayuno en la compañía y uno de mis amigos me dijo, oye, tienes hepatitis. Y pues, digo, ¿cómo? Dice, tienes los ojos amarillos. Y yo no me había dado cuenta, la verdad. Entonces, en el transcurso de ese viernes, yo fui al baño, ¿verdad? Y, perdón, ¿verdad?, por la expresión, pero mi orina estaba amarilla, completamente amarilla. Y entonces, pues la verdad, yo sí me espanté un poco porque pensé que pudiera ser mi próstata o algo, ¿no?
pero todo ese viernes estuve así, orinando de esa manera, y el sábado, cuando yo me fui a bañar, que hago mi ejercicio, sí me vi toda mi piel y realmente estaba de color amarillo. Entonces en la tarde, el sábado por la tarde, fuimos al doctor. Le digo a Lucero, no, pues acompáñame, vamos al doctor, un doctor de confianza, un primo de ella, y me revisó y me dijo, sí, probablemente tus piedras de la vesícula pudieron haberse salido al conducto biliar. Entonces cuando el hígado bombea ¿cómo se llama? ¿Cómo? Eso. Entonces, como está tapado el conducto biliar, se regresa, y como el hígado bombea la sangre, la bombea con ese color que es amarillo, la bilirrubina, y por eso tu piel se empieza a poner amarilla, y por eso tu orina es amarilla, ¿no? Imagínense. Entonces, sí me preocupé un poco, y yo le dije al Señor, bueno, Señor, pues yo había declarado, ¿se acuerdan que un día declaré aquí que pues yo no me quería operar, la verdad, de la vesícula y todo esto, ¿no? Y entonces pues empecé a orar y le dije, pues, Dios mío, pues ayúdame, fortaléceme. Se me quitó el dolor, realmente no fue un dolor así que me doblara, pero sí me dolía el estómago. Y me hicieron unos análisis de sangre, de 27 elementos, me hicieron un ultrasonido, me mandó el doctor, pero el domingo que vinimos aquí a la iglesia empezamos a orar, y me acuerdo que ese día el pastor Abraham oró por sanidad, y yo declaré, ¿no?, también la sanidad en mi vida, en mi cuerpo. Al lunes se empezó a quitar, al domingo en la tarde me empezó a cambiar el color en la piel, y al lunes mi orina ya era de color normal. Hasta el martes que fuimos con el doctor otra vez, que ya le llevaba los estudios, los revisó y los checó, y me dijo, pues sí, en realidad tienes dice, pues sí, es muy extraño lo que te pasó. Dice, porque yo aquí no veo que esté tapado el conducto biliar, y sí, pues sí tienes las piedras en la vesícula, me dijo, y pues va a ser necesario a lo mejor operarte, ¿no? Pero ya no te veo amarillo, ya tu color cambió, te veo muy tranquilo, o sea, estás bien. Realmente no te puedo explicar a ciencia cierta qué es lo que pasó, qué te provocó esos 2 o 3 días el color amarillo. Pero dice, te voy a hacer otro estudio para realmente quitar toda duda de que no haya nada en tu conducto biliar. Y desde ese día he estado bien. Volví a bajar 4 kilos porque tuve que cambiar los hábitos. Fíjese bien lo que le digo. Tuve que cambiar algunos hábitos, y desde entonces no he visto a esos compañeros, esos amigos que te desvían a veces de situaciones, o que te están jalando hacia otro camino, o hacia otras situaciones que probablemente no le agraden a Dios, ¿no? Entonces, para mí esa situación fue precisamente un aventador. O sea, ¿por qué le cuento este testimonio? Porque si usted es hijo de Dios, si usted ama a Dios, si usted decide en su corazón agradar a Dios, sabe que Dios lo va y dice el Salmo, ¿no?, Dios va a enderezar sus caminos. Amén. Dice el Salmo 23, guíame, ¿qué? Por caminos, ¿de qué? De justicia. Amén. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, ¿sí? Mi copa está rebosando. Y yo oro prácticamente diario ese salmo. Dice, el bien y la misericordia de Jehová, ¿qué? Me seguirán todos los días de mi vida. Y esa es la gloria de Dios para con nosotros, y ese es su amor y su misericordia, que Él va a usar algunos aventadores para quitarte la paja que probablemente estés cargando entre tu semilla buena. Ahora, ¿por qué también menciono esto? En el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios, en esos tiempos, ¿verdad?, yo les expliqué la otra vez cómo es que se formó la ciudad de David en el monte Sión, y que David hizo su fortaleza, y que el arca de Jehová fue llevada a ese lugar, y entre David, que preparó todo para construir el templo, Salomón construyó el templo de Dios, la casa de Dios, donde la gloria de Dios bajó tremendamente, y ahí pusieron el arca de Jehová, el arca del pacto, el arca que representaba la presencia y la gloria de Dios. Pero esa gloria de Sión, ¿sí?,
creció de tal manera, fue tan grande, fue tan popular, que mucha gente iba, porque ahí había adoración, había exaltación y había prosperidad. Y por eso mucha gente extranjera llegó a radicar en Jerusalén entre el pueblo de Dios. Pero esa gloria de Sión, esa gloria que Dios tenía en Sión, que su presencia estaba, se vino abajo, se cayó, se desapareció. ¿Y sabe por qué? Precisamente porque algunos malos hábitos empezaron a entrar entre el pueblo de Dios, y poco a poco, así como un cáncer, que el cáncer, ustedes saben, es silencioso prácticamente, o sea, no te duele nada, a veces no tiene ningún síntoma, y de repente hay gente que se muere en un mes, ¿no? O en 3 días, porque le descubrieron un cáncer. Entonces, así empezaron a entrar malas costumbres, malos hábitos que Dios no había ordenado entre su pueblo, y el pueblo se empezó a contaminar. Y lo peor es que corrompieron la palabra de Dios y profanaron el templo, que es lo que queremos ver en esta mañana. Vaya ahí a Miqueas, capítulo 4, versículos 1 y 2. Fíjese bien. Vamos a ir entendiendo, hermano. Quiero instruirlo, así como los que dirigimos la alabanza a la adoración. Yo quisiera que en esta mañana usted tomara esto como una instrucción, como algo que nos haga conciencia de algunas situaciones. Amén. ¿Está ahí? Miqueas, capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice: acontecerá en los últimos días que el monte de la casa de Jehová será establecido como cabeza de los montes, y será elevado más que las colinas, y correrán a él los pueblos. Muchas naciones vendrán y dirán: venid, subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, para que él nos enseñe sus caminos y nosotros caminemos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén, ¿qué? La palabra de Jehová. Amén. Fíjese bien, aquí hay que notar algo. Este versículo está hablando, ¿qué? En futuro, ¿sí? No es algo que esté aconteciendo en ese momento. Esto precisamente que leímos aconteció en los días de David, en los días de Salomón, que la presencia de Dios estaba de tal manera ahí que mucha gente venía, otros reyes de otras naciones, de otros pueblos, venían a ver qué es lo que sucedía en el monte Sión, qué es lo que sucedía en Jerusalén, y dice que venían a escuchar muchas veces la sabiduría de Salomón y veían su gloria y su riqueza, de tal manera que no había en ese momento en el mundo, en la tierra, otro reino y otra riqueza y otra sabiduría como la que Salomón tenía. ¿Por qué? Porque Dios se le había dado, porque cuando establecieron la ciudad de David en el monte Sión en Jerusalén, cuando hicieron la fortaleza de David, la presencia de Dios estaba de tal manera, porque había holocausto a Jehová, porque había sacrificios a Dios, porque los levitas cumplían con su misión para la cual Dios los había apartado, y había los cantores y los sacerdotes tocaban las trompetas, hermano. En el monte Sión había adoración y exaltación al Padre, y cumplían y leían la ley de Moisés y seguían los mandamientos conforme a la ley de Moisés que Dios le había dictado, para que su pueblo fuera prosperado. Y en esa ley Dios les había pedido prácticamente 2 cosas, le pedía Dios al pueblo de Israel. Una, que lo reconocieran como su Dios, que Él decía: yo soy tu Dios, Jehová, Dios de Israel. Y 2, que cumplieran los mandamientos de esa ley. ¿Para qué? Para que les fuera bien en la vida. ¿Sí me explico? Porque si ustedes leen en Levítico, en Deuteronomio, que dice que si las bendiciones de Dios, pero también dice la maldición de Dios si no obedeces esta ley que yo estoy dictando. Entonces, en ese momento, David, Salomón y unos cuantos reyes después de Salomón cumplían con esa ley, y el pueblo era muy, muy prosperado, de tal manera que cuando traían las ofrendas al templo, ya no podían ni siquiera llevar la contabilidad de toda la ofrenda que el pueblo llevaba y que almacenaban en
en las bodegas del templo, de la fortaleza, estaban tan llenas que perdieron, fíjese bien, perdieron la contabilidad de todo el tesoro que había ahí, porque el pueblo traía ofrendas. Entonces, si el pueblo traía ofrendas, quiere decir que tenían de dónde traer y que era un pueblo prosperado. Pero un pueblo prosperado porque cumplían con la ley de Dios y porque la gloria de Jehová se manifestaba entre ellos. Y la gloria de Jehová se manifestaba porque había adoración y exaltación al Padre. Amén. Ahora, esa gloria, esa presencia, hermano, ¿sabe qué? Se perdió. La presencia de Dios con la cual el pueblo fue muy prosperado y fue un pueblo que tenía sanidad y que vencía a sus enemigos, porque Jehová estaba en medio de ellos. Y en muchas ocasiones usted va a leer entre muchos reyes y algunos profetas que morían, dice la Biblia, como David, morían anciano y lleno ¿qué? De días. O sea, normalmente morían sanos y morían ancianos. Ahora, el estar enfermo, quiero aclarar, ¿verdad? El estar enfermo no siempre es causa de pecado. La otra vez aquí alguien predicó y se me quedó a mí muy grabado ese versículo, cuando dice que Eliseo murió el profeta Eliseo. ¿Ustedes se acuerdan del profeta Eliseo? Que resucitó muertos, que ayudó, que encontró el hacha que se había perdido en el río, que la hizo flotar, que aún su cuerpo, cuando dice que lo enterraron y tocó otros cuerpos, los otros muertos fueron resucitados al tocar el cuerpo de Eliseo muerto. Pero dice que Eliseo murió de la enfermedad de la que estaba enfermo. Fíjese, el profeta de Dios. Entonces, cuando está la gloria de Dios, y yo por eso tengo 30 años en el ministerio de la alabanza y la oración, y yo siempre declaro que en la alabanza y la oración el Señor nos restaura, nos sana, nos restaura espiritualmente y nos restaura físicamente cuando uno adora a Dios. Por eso es que en el pueblo de Israel, entre el pueblo de Israel, mucha gente, la mayoría de gente moría anciana y llena de días, o sea, sanos, ¿no? Entonces, eso se fue perdiendo porque empezaron a corromperse, porque empezaron a tomar hábitos que Dios no les había mandado y empezaron a desviar un poco el camino. Dejaron de adorar, y lo peor, ¿sabe qué fue lo peor que hicieron muchos reyes después de Salomón y después de unas generaciones más adelante? Metieron dioses ajenos al templo donde la gloria de Dios se había manifestado. Ese templo, cuando lo inauguraron, que Salomón oró delante de Dios y que decía que bajó la gloria de Dios de tal manera que se inundó como una nube en el templo y que no podían, los sacerdotes no podían entrar por la presencia y la gloria de Dios. En ese mismo templo, los reyes se empezaron a corromper y empezaron a meter ídolos y dioses ajenos dentro del templo. Y lo peor es que cambiaron la función por la cual ese templo había sido preparado, había sido levantado, de la exaltación al Padre. Y ¿sabe qué? Empezaron a meterse los hijos de Dios, el pueblo de Israel, se empezó a meter con mujeres ajenas. Y eso fue lo que más le dolió a Dios en un momento dado, de que su pueblo fuera infiel de las cosas que Él había ordenado en la ley de Moisés. Y fíjese, los mandamientos y ordenanzas de cómo se habían de hacer las cosas en el pueblo de Israel se fueron perdiendo, fueron cambiando los hábitos. Y ahorita le voy a decir por qué. Y eso es lo más tremendo, y para nosotros también. Nosotros hemos declarado que si somos hijos de Dios, la Biblia dice que nos convertimos ¿en qué? En templo de su Espíritu Santo, amén. Entonces usted debe mirar hacia adentro y ver si usted no ha permitido que en su corazón, en su templo, hayan entrado ídolos o haya entrado alguna paja y esté estorbando y contaminando el templo de Dios. Usted debe analizar en su corazón, porque ¿cuál fue la principal función de levantar ese templo? La idea principal fue recordar, confesar y loar el nombre de Jehová. Por eso era la gloria de Sión y por eso era
el templo lleno de la gloria de Dios. Abra su Biblia ahí, o si ponen aquí Primera de Crónicas 16:4. Fíjense bien. Primer libro de Crónicas 16:4. Fíjense bien lo que dice. Y puso delante del arca de Jehová ministros de ¿quién? Dígalo, porque la tribu de Leví juega un papel muy importante en esto. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y ¿qué? Confesasen y lo hacen a Jehová, Dios ¿qué? De Israel. Esa era la función de los levitas. Por eso esa tribu había sido apartada para Dios, y esa tribu no tuvo heredad de la tierra que repartió Dios, de la tierra prometida de todas las demás tribus. La tribu de Leví dijo, ellos no van a tener heredad, ellos van a estar donde está el templo, donde está mi presencia, donde está el tabernáculo al principio con Moisés, y dice, y ellos van a vivir de todas las ofrendas que el pueblo traiga y van a tomar de lo que haya en el templo. Pero su principal función de los levitas era recordar, confesar y loar a Jehová, Dios de Israel. Y eso lo hizo David, y eso lo hizo Salomón, y eso lo hicieron varios reyes. Pero de repente, ¿sí? De repente se empezaron a corromper. Y por eso muchas personas no avanzan, hermano, porque corrompen las cosas, ¿sí? Hay ganancias deshonestas, hay ganancias bien ganadas, y la ganancia que cuando llega el dinero a nuestras manos, que es bien ganado, es un dinero que dura, que alcanza para todo. Y más sin en cambio hay personas que defraudan, o hay personas que roban, y aunque tengan mucho dinero en la mano, ¿sabe qué? No les alcanza. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque corrompen las cosas, y el pueblo de Israel empezó a corromper esto, para lo cual Dios había querido una casa, un templo, para manifestarse ahí, para hablar con ellos y para que su nombre fuera glorificado. Y fíjese bien, primer libro de Crónicas 29:25, ¿cuánto fue la grandeza de Salomón? Y dice, y Jehová, primer libro de Crónicas 29:25, y Jehová engrandeció, ¿en qué? En extremo a Salomón, a ojos de todo Israel, y le dio tal gloria en su reino, cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel. Amén. Segundo, vais ahí a segundo de Crónicas, capítulo 5, versículos 4 y 5. Dice, vinieron pues todos los ancianos de Israel y los levitas, tomaron el arca y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios, ojo con esto, y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo, los sacerdotes y los levitas los llevaron al templo. ¿Ok? Esto era tan importante para Dios porque era lo que estaba dentro del templo, porque eran los utensilios que iban a ser usados para hacer los sacrificios, para el derramamiento de la sangre de los animales, para que los pecados del pueblo fueran expiados y para ofrecer el holocausto. Había sacrificios de expiación y había sacrificios de holocausto. Los sacrificios de expiación era para perdonar y limpiar los pecados del pueblo, y los holocaustos eran para glorificar y exaltar el nombre de Jehová. Era olor fragante a la presencia de Dios, así lo explica la Biblia. Había sacrificios de expiación y había los holocaustos, que era la exaltación al Padre. Y para eso servían los utensilios, de tal manera que en Números dice que Moisés consagró y oró por esos utensilios. O sea, eran cosas sagradas para Dios, eran cosas perfectas para Dios, porque delante de Dios no podía sacrificar ningún animal con defecto, y todo lo que estaba delante de Dios era en una perfección tal que los sacerdotes, que los levitas se tenían que santificar antes de entrar a la presencia de Dios en el templo, y que la gloria de Jehová se manifestara. De tal manera que tendríamos que entender la magnitud de esto, porque los reyes después de Salomón se empezaron a corromper, empezaron a meter inmundicia en el templo, hermano. Esto está tremendo. Vamos ahí a segundo libro de Crónicas 29, 15 y 16. Hubo un rey
Josías, que dijo, vamos a restaurar el templo, después de muchos años. Todo empezó con Joás y siguió con Josías. Segundo de Crónicas, capítulo 29, 15 y 16, fíjese bien lo que dice. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron, los sacerdotes y los levitas, y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová. Fíjese bien, para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron ¿qué? Toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová. Y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Usted puede imaginar en su mente todo lo que habían hecho los reyes anteriores. Metieron mujeres ajenas, hicieron orgías dentro del templo, metieron ídolos, hicieron fiestas paganas dentro de la casa de Jehová. Es como si usted un día aquí llega, que aquí glorificamos el nombre del Señor, que hemos declarado este lugar como casa de Dios, y de repente se encuentra con una imagen de un toro ahí, ¿no? O de una morena por acá, ¿no? Entonces, y de repente empezamos a hacer cosas que no, imagínense, o sea, en nuestro espíritu yo no puedo imaginar eso, ¿no? Pero estos reyes empezaron a hacer eso dentro del templo, se contaminaron con las mujeres de los extranjeros y metieron ídolos dentro de la casa de Dios donde estaba el arca. Es más, se olvidaron del arca. El arca era representativa de la gloria de Dios, pero si la gloria de Dios no estaba en el arca, esa arca era nada, no valía nada. Se olvidaron de todo eso y empezaron a cambiar todas sus costumbres, todos sus hábitos. ¿Sabe por qué? Y aquí está el punto principal de esto. ¿Sabe por qué se empezaron a corromper y por qué empezaron a cambiar hábitos? Porque perdieron la ley de Moisés, literalmente hablando. Perdieron el libro de la ley de Moisés. Cuando uno de aquellos reyes o varios de aquellos reyes dijeron, no, pues ¿por qué hacemos esto? ¿Y por qué hacemos esta fiesta? ¿Y por qué está esto así? Y se empezaron a contaminar. Dice que empezaron a sacar los utensilios de la casa de Dios y los usaban para otras cosas que no eran los sacrificios y los holocaustos a Dios. Y entre todo eso que empezaron a sacar del templo, ¿sabe qué sacaron? El libro de la ley de Moisés, donde estaban todos los mandamientos y ordenanzas que Dios había mandado a través de Moisés para que el pueblo las cumpliera y fueran siempre bendecidos. Y lo perdieron, hermano. No sabían los reyes de generaciones después de Salomón, de David, todos esos reyes no sabían qué era lo que tenía que hacer o qué era lo que tenían que hacer delante de Jehová, hasta que un día un rey que hizo lo recto delante de Jehová, Josías precisamente, encontraron él dijo, algo está mal, tenemos que restaurar este templo, porque este templo es la casa de Dios, este templo es el templo de Jehová. Y le dijo a los sacerdotes y a los levitas, le dijo, ¿saben qué? Empiecen a buscar los utensilios, empiecen a hacer algo, vamos a restaurar el templo. Y entre eso, vea lo que sucedió. Se equivocaron. Segunda de Crónicas 34:15, vayamos ahí. Segunda de Crónicas 34:15, o segundo, ¿no? Porque es libro, ¿no? Segundo de Crónicas 34:15, fíjese bien lo que dice. Y dando cuenta Hilcías, dijo al escriba Safán, ¿yo qué? He hallado. Y si lo encontró es porque estaba ¿qué? ¿Verdad? Uno no encuentra algo que tienes a la mano, ¿no? Uno encuentra algo que estaba ¿qué? Olvidado o perdido, ¿no? Entonces dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley de la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán, fíjese, y Safán lo llevó al rey
y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán el libro delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, ¿qué? Rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Hicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum. Bueno, ahorita leemos eso, hasta ahí tantito. Sí se puede dar cuenta de esto, qué tremendo es, hermano. Perdieron el libro de la ley de Jehová que les había dicho que ahí estaban todas las ordenanzas, todas las fiestas, cómo se tenía que hacer, cómo se tenían que hacer los sacrificios, quién los tenía que hacer y cómo Jehová los iba a bendecir si cumplían esa palabra. Había sido tanta su corrupción, ha sido tanta su desviación moral, física, espiritual, que perdieron, la embodegaron, si se puede decir así, la metieron en la bodega y ahí se quedó el libro. Y tardó muchos años, pasaron muchos reyes, en lo que Josías, tocado, movido por Dios, dijo: yo necesito restaurar el templo, esto está mal. Y entre eso que se empezaron a buscar y sacaron los utensilios y todo, el sacerdote Hilcías encontró, dijo: oye, pues ¿esto qué es? ¿No? ¿Y este libro de dónde salió? ¿Qué es esto? Y llamó a Safán, que era el escriba, que era el lector, ¿verdad? Le dijo: oye, mira, te entrego esto, estaba ahí arrumbado entre todos los tiliches, ¿no? ¿Cómo se dice? Ahí estaba esto. ¿Sabe qué? Cuando empezamos a tomar malos hábitos y sobre todo cuando dejamos de leer, precisamente orar, ayunar y adorar, vamos a empezar a desviar situaciones a lo mejor que antes no hacíamos y hoy se nos hacen fácil hacerlas, o cosas que yo estaba haciendo con esos amigos, a lo mejor que en mi juventud a lo mejor nunca lo hice, porque toda mi juventud estuvo dedicada a la iglesia, siempre. Y vamos bajando nuestros valores y nuestra moral también se va bajando, y lo peor es que dejemos de adorar a Dios y que dejemos de tener comunión con Él y que dejemos de leer, ¿qué? La palabra, hermano. Aquí está todo, aquí está la bendición de Jehová para nuestra vida. Aquí está el poder de Dios para nuestra vida. Y fíjese, yo sin ser un empresario y sin ser yo no concluí mi carrera de contador público, me quedé en el sexto semestre y así, aún así, Dios nos ha sustentado en el trabajo con respecto a otras personas con mucho más personalidad, si tú quieres, con un título y todo esto. Dios nos ha sustentado a nosotros y a los otros han caído y les han cerrado o los han corrido de la empresa. ¿Sabe por qué? Porque Dios es fiel a sus promesas y porque aquí nos indica todo. El que se humilla, ¿qué? Será exaltado. El que se exalta será, ¿qué? Humillado. Y el pueblo, ¿sabe cuál fue otro de los pecados del pueblo de Israel? Por eso fueron cautivos, por eso fueron prisioneros, por eso los maltrataron. Por eso pasaron todo lo que tuvieron que pasar con Nabucodonosor en el cautiverio de Babilonia. ¿Sabe por qué? Porque también se llenaron de soberbia y de orgullo y dejaron de buscar a Dios, y peor, perdieron lo que era, ¿qué? La ley de Jehová.
Repito, hay circunstancias que vienen a nuestra vida que nosotros no provocamos, pero muchas otras circunstancias que vienen a nuestra vida, nosotros por malas decisiones las provocamos. Y el cautiverio de Israel en Egipto fue algo que Dios les permitió, o que Dios quiso que sucediera para la gloria de su nombre, porque de ahí lo sacó. El cautiverio en Egipto no fue algo que el pueblo de Israel haya provocado, pero el cautiverio de Babilonia fue algo que ellos provocaron por sus malas decisiones y por haber pecado delante de Dios. Y sobre todo, porque se olvidaron de recordar, de confesar y loar o exaltar el nombre de Dios, hermano. Esa había sido la razón del templo, esa había sido la razón de que de la tribu de Leví había sido apartada, reservada para Dios, para que se ofreciera de tiempo continuo sacrificios y holocaustos de expiación, de adoración, de exaltación al nombre de Jehová. Y lo dejaron de hacer y se corrompieron, metieron la inmundicia al templo y lo peor, perdieron la ley de Jehová. Se extraviaron, hermano. Y por eso les vino todo eso. Y fíjese lo que dice aquí. Vaya ahí a Malaquías, capítulo 2, versículos 1 y 3. ¿Apagaron las luces o qué pasa? El mensaje para ustedes es: nunca deje de adorar, nunca deje de recordar, de confesar, de loar el nombre de Dios. Malaquías 2, versículos 1 y 3. Fíjese, dice: ahora pues, oh sacerdotes, ahora pues, oh iglesia de Cuautitlán Izcalli, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no decides de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y fíjense qué tremendo: y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente, ¿qué? Con él. En este momento los profetas que estuvieron en el cautiverio, diré como Jeremías, como Isaías, siempre Dios les hablaba y había otros falsos profetas que decían: no es cierto, Jehová no dice eso, Jehová los va a bendecir. Y Jehová, si ustedes leen Isaías, Jeremías, Ezequiel, se van a encontrar en que había muchos falsos profetas y que Dios les llamaba siempre la atención a través, así como ahorita con Malaquías, y el pueblo no hizo caso, de tal manera que tuvo que llegar a este extremo de prácticamente le dijo a los sacerdotes: si ustedes en su corazón no deciden dar gloria a mi nombre, o sea, si ustedes en su corazón no deciden regresar al básico que yo les dije desde Moisés, ¿no? Dar gloria a su nombre, eso era lo único que Dios quería del pueblo, de su pueblo, que dieran gloria a su nombre, que recordasen sus maravillas, que confesasen su nombre, que exaltaren su nombre. Si tú no regresas a adorar, si tú no regresas a humillarte delante de Dios, si tú no regresas, ¿sí?, a esa situación de exaltación, de comunión con el Padre, ¿sabes qué? Tu sementera va a ser ¿qué? Le dijo a los sacerdotes: aún maldeciré tu sementera, o sea, tu fuente de ingresos puede que sea maldecida. Yo les he dicho muchas veces, o sea, hay dinero, puedes ganar mucho dinero y puede que no te alcance, ¿no? Hay dinero que puedes ganar y que te alcance para todo, ¿sí? Y en Corintios Pablo dice, y muchas veces es mi oración, y dice: Señor, abúndame para todo lo suficiente
y sobreabúndame para toda ¿qué? Buena obra. ¿Ok? Entonces, aquí lo único que Dios nos está pidiendo y le está pidiendo a los sacerdotes es: decide en tu corazón regresar a dar gloria a mi nombre. Tú que te estás deslizando, yo que me estaba deslizando en algunas situaciones de mi vida, el Señor me aventó, quitó algunas pajas de mi vida y me dijo: tienes que regresar a adorar el nombre de Dios, tienes que regresar a la adoración. Y yo le pedí a mi hermano Alfonso, le digo: ¿sabes qué, Alfonso? Déjame 3 domingos, porque yo necesito dirigir, yo necesito adorar al Señor con la iglesia. Porque sí es un desliz, cuando tú vas bajando valores, cuando moralmente te estás cambiando algunas situaciones de tu vida y peor, pierdes el libro, vamos a decirlo así, pierdes el libro, te estás deslizando poco a poco, hermano. Te estás deslizando y ¿sabes qué? El deslizarte te va a llevar a perdición y a la maldición de Dios. Pero Dios es tan bueno que cuando uno escucha esto y se humilla, Dios nos restaura y Dios nos levanta. Vuelva ahí a donde estábamos en 2 de Crónicas 34 y fíjese. Fíjese cómo es Dios con nosotros, cómo Él tiene misericordia. Y los Salmos dice: tu ira dura un día, tu ira dura una noche, pero tu bondad dura por la eternidad. Amén. 2 de Crónicas 34, versículo 22, dice: entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Arjás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron estas palabras antes dichas. O sea, lo que había sucedido, de que le encontraron el libro, de que cómo el rey se humilló y todo esto, ¿no? Y ella respondió: Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: he aquí, yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Pero fíjese: mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro. ¿Cómo? Dígalo otra vez, ¿cómo? En paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Amén. Josías decidió en su corazón, de corazón, humillarse y rasgó sus vestiduras cuando él se dio cuenta, cuando el libro fue leído delante de él por Safán el escriba, y le dijo: rey, estamos totalmente desviados, por eso nos ha ido como nos ha ido, por eso la mano de Jehová está sobre nosotros, en contra de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque nos desviamos completamente de lo que dice el libro, el mandamiento de Jehová. Y el rey se conmueve de tal manera que dijo: ¿cómo es posible que hayamos caído tan bajo, no? ¿Cómo es posible que hayamos metido la inmundicia al templo? Por eso es que lo manda a limpiar, hermano. Por eso es el versículo anterior que leímos. Mandó a los sacerdotes y les dijo: saquen toda la inmundicia
que hay en el templo. Y él se conmovió de tal manera que empezó a humillarse delante de Dios, rasgó sus vestiduras, rasgó su corazón, lloró delante de Dios, se humilló y le dijo: perdónanos por nuestra soberbia, perdónanos por ser indiferentes a ti, perdónanos por haber perdido la ley de tus ordenanzas. ¿Sí puede comprender esto, visualizar esto, hermano? La magnitud de esto. Imagínese. Por eso yo le digo, ¿dónde anda su nivel de moral? ¿Dónde anda su nivel de valores, no? Los tenemos que recuperar, hermano. Tenemos que recuperar los valores de Dios, tenemos que recuperar la moral. El mundo de veras está tan desvirtuado, tan corrompido. Estaba yo oyendo en el radio, ¿sí?, que dicen, es que no hay infidelidad. Si tú le dices a tu esposa y eres honesto con ella y le dices, es que mira, yo ando con tal persona así, y es mi amante y así, ya no es infidelidad porque ya fuiste honesto con tu esposa y ya le dijiste la verdad. Terapeutas de matrimoniales, sexólogos, según se llaman, están proclamando ese tipo de situaciones. Ya no es infidelidad, es honestidad. Y así escuchamos, y a veces entre la iglesia se están bajando esos valores, o se están introduciendo, como las mujeres, como el pueblo de Israel permitió que los extranjeros llegaran porque veían la gloria que había ahí, y empezaron a mezclarse, a juntarse con las mujeres de los extranjeros, se empezaron a corromper, ¿sí se dice así? Se empezaron a corromper. Puede ser que tú en tu corazón, en tu templo, estés permitiendo que entren situaciones, como dije anteriormente, hábitos que sabes que te van a llevar a la maldición de Jehová en lugar de meterte a la bendición de Dios. Y Abraham, también se me quedó muy grabado algo que él dijo ese día, ¿no? Que un día leyó esto también en Deuteronomio, en Levítico, y claramente dice, ¿no?, si tú cumples estos mandamientos así, 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 te va a ir bien y vas a ser prosperado en todo lo que hagas. Pero si tú desobedeces, todas las maldiciones, y aquí lo repite, de este libro, ¿qué? Van a ser en contra tuya. Y no estoy predicando, así no quiero ser religioso, ni le estoy diciendo que le va a ir súper mal, o sea, eso no me toca a mí decidirlo, ni a nadie, o sea, ni usted puede mismo a lo mejor decidir. Lo único que yo le invito a hacer, hermano, es que limpiemos nuestro templo y que vengamos delante de la presencia del Señor y no dejemos de adorar. Podemos equivocarnos, tal vez, yo no sé, sí cometemos errores, sí nos equivocamos, sí somos payasos, si usted quiere, a veces somos soberbios, somos orgullosos, nos amargamos, nos enojamos, criticamos, juzgamos, ¿no? Sí. Pero por lo menos tenga la buena intención en su corazón de decir, yo decido en mi corazón no dejar de darle gloria al Padre. Es una decisión, hermano, es una decisión, y nadie lo va a mover a usted, ni siquiera Dios mismo va a venir con usted y le va a decir, sabes que ahora te humillas porque te humillas, o sea, Él respeta nuestras decisiones, pero la consecuencia de nuestras decisiones, buenas o malas, va a venir en un momento dado. Si decidimos bien, van a venir cosas bien para nosotros. Si decidimos mal, igualmente pudieran venir cosas malas o situaciones adversas a nuestra vida. El problema del pueblo de Israel es que se olvidó por completo, perdió el libro, no había ley, vivieron bajo su propia ley, se corrompieron, de tal manera que llega Malaquías y les dice, si no decides en tu corazón volver a Dios, si no decides en tu corazón glorificar su nombre, entonces aún tu sementera la maldeciré. Y dice más fuerte, ¿no? Tus sacrificios van a ser inválidos. Pero la misericordia de Dios es tan grande que le dijo al rey, ¿sabes qué, rey? Tú, como sí entendiste esta situación, tal vez actuabas en ignorancia, probablemente,
tú como si te humillaste, como decidiste en tu corazón, tú no vas a ver este mal y tú vas a morir, ¿qué? En paz. Y ojo, hermano, por eso quise hacer esta referencia de este rey Josías, porque Dios había hecho un pacto con la tribu de Leví, con la tribu que iba a estar delante de él, con la tribu que iba a hacer los sacrificios delante de Jehová, con la tribu que iba a adorar a Dios. Dios hizo un pacto. Vamos a ver qué pacto es ese. Malaquías, ahí mismo dije, en el capítulo 2, ahora vamos a leer versículos 4 y 5. ¿Ok? Ahí continúa diciéndoles Jehová. Malaquías 2, 4 y 5. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto, ¿qué? Con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con Leví fue ¿de qué? De vida y de paz. Repítalo. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo ¿qué? Humillado. Dios quiere tener paz con nosotros. El pacto de Dios es de paz para con nosotros, es de vida y ¿qué? Y de paz. Pero a veces, ¿sabe quién puede ser un ídolo? A veces nosotros mismos. No tenemos paz, no podemos estar 10 minutos aquí sentados porque ya estamos inquietos y queremos pararnos y lucimos nuestro esbelto cuerpo, ¿no? Ahora yo que bajé 4 kilos me veo mejor. Hasta en esos detalles hay veces que podríamos estar metiendo idolatría en nuestro corazón, hermano. Fíjese bien, el pacto de Dios con Leví fue un pacto de vida y de paz. ¿Por qué mueren tantos jóvenes entre 20 y 30 años, hermano? Porque maldijeron a sus padres, porque fueron desobedientes en su adolescencia, en su parte de su juventud. ¿Sí? Muchos jóvenes mueren en accidentes automovilísticos, estando borrachos, estando tomados, por haber desobedecido. Pero el pacto de Dios para con nosotros, ¿sabes cuál es? De vida y de paz. Porque nosotros somos ahora como esa tribu de Leví. Nosotros somos los encargados en el templo de recordar, de confesar y de loar su nombre. Y por eso estamos aquí reunidos, para confesar, para recordar lo que Él hace por nosotros y para exaltar su nombre. En Números 25, 12, 13, ahí fue donde se hizo el pacto. Números 25, 12 y 13 dice: por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. La tribu de Leví. Es el pacto que Dios hace con nosotros si nosotros volvemos o decidimos en nuestro corazón darle la gloria al Padre, darle el lugar, limpiar nuestro templo, limpiar eso, sacar esa paja que está ensuciando el templo, sacar toda idolatría de nuestro corazón, limpiarlo, sacar toda inmundicia y volver al básico y decir: me humillo delante de ti, Señor, y yo decido en mi corazón darte honra, darte gloria. Recuerde por qué estamos aquí: recordar el nombre de Jehová, recordar sus maravillas, confesar y exaltar, loar su nombre. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen, confesasen y loasen a Jehová, Dios de Israel. Y todo lo que cantamos aquí, precisamente, recuerda, confiesa y exalta el nombre de Dios. Yo le voy a decir como una instrucción hacia usted, hermano. Usted analice nuestras letras, analice lo que cantamos. Hoy vamos a volver a cantar ahorita. Luciano, si me pones por favor la canción nueva, el canto nuevo. Vea esta letra, hermano. ¿Sí? Es el Salmo, está basado en parte en Salmo 148, donde dice: alaben el sol, alaben la luna, las estrellas y todo lo que en ellos hay. Dice: alaben los cielos a Cristo el Señor, alaben los ángeles al Salvador, que toda la tierra, ¿qué? Le adore. Dale esta letra, por favor.
Alaben estrellas, la luna y el sol, alaben los mares, Él es Redentor, que toda la tierra, ¿qué? Le adore. Síguele a la otra, por favor. Poderoso, grande en gloria, Dios, tú eres Rey de los cielos. Aquí estamos cumpliendo con las tres cosas. Estamos recordando lo que Dios hace, estamos ¿cuál era el otro? Confesando su nombre y estamos exaltando que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y si usted se fija que cantamos, ¿quién es el Rey de gloria? ¿Sí? Cantamos, no hay nadie como nuestro Dios. ¿Quién es como el Señor? Cantamos el gran yo soy. Cantamos, estamos reunidos, confesamos tu nombre, sublime, eterno Dios. Recuerde, si usted va a adorar a Dios, ¿qué es el objetivo de esta? Que muchas veces el pastor Abraham lo dice, ¿no? Y que él y yo estamos de acuerdo en ese sentido. No vamos a cantar para usted, no vamos a cantar una canción que le haga sentir bien a usted, no vamos a cantar que yo soy la niña de los ojos de Dios. Usted no es la niña de los ojos de Dios, usted es mucho más que eso. Fíjese bien, cante con inteligencia, hermano, porque tenemos que volver a esos básicos de decidir en nuestro corazón loar y exaltar el nombre de Dios. Nosotros somos mucho más que la niña de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque somos reyes y sacerdotes, hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, ¿sí? Y somos coherederos juntamente con Cristo, y ya no os llamaré siervos, sino os llamaré, ¿qué? Amigos. Ahora, en Deuteronomio y Salmos, nada más hay 2 versículos que refieren esto, que Él nos cuida como a la niña de sus ojos, o sea, como a la parte más delicada de Él, más sensible de Él. Así nos cuida Dios y así nos ama, pero nunca dice que somos la niña de los ojos de Dios. Abusado. Ese canto jamás nos lo irá que lo cantemos aquí, nunca lo vamos a cantar. Puede ser muy romántico, puede sonar muy poético, pero para nada es un canto que exalte, que recuerde o que confiese el nombre de Dios y desvirtúa un versículo. Abusado. Usted analice todas estas letras, y si un día cantamos algo que no recuerde lo que Dios hizo, algo que no confiese su nombre o algo que no le exalte, venga y díganos, o hable con Abraham, con el hermano Alfonso Castellanos, que él está como siervo en este lugar, y diga, ¿sabe qué? Yo no estoy de acuerdo con ese canto. ¿Por qué? Porque nuestra intención es que como iglesia, en nuestro corazón, decidamos darle gloria al Padre y volver a ese básico, tan básico que es fundamento para nuestra vida en Cristo Jesús. Amén. Entonces, en otra ocasión hablaré y analizaremos más cantos. Yo lo único que le quiero decir en esta mañana es, por favor, no deje de adorar. Y sobre todo, ¿sabe qué? No pierda el libro, No pierda el libro, porque si usted pierde el libro, va a empezar a bajar sus valores, va a empezar a cambiar sus hábitos, va a empezar a corromperse y a deslizarse como el pueblo de Israel se deslizó, y esperemos nunca ninguno de los que estamos aquí llegar a escuchar esas palabras que Dios le dijo a Malaquías: maldeciré tu sementera. Dios nos guarde de eso, que al contrario, que escuchamos o que podamos escuchar: bien buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, ¿qué? En lo mucho te pondré. Vamos a ponernos de pie, vamos a adorar al Señor un rato. Son 12:20 para la 1, tenemos unos 20 minutos para darle gloria al Padre. Vamos a volver a cantar sí, pero abusados, no tan. Pon la nueva, porfa, Cierre sus ojos en este momento delante del Señor. A veces quizá lo podamos ver así, de
dejar de adorar es como un pecado, ¿no? Dígale: Señor, decido en mi corazón glorificar tu nombre, Padre. Yo quiero menguar, Señor, y que crezcas tú en mi vida, en mi casa, Señor, en mi trabajo, aquí en la iglesia, Señor. Padre, te pido que nos libres, Señor, de hacer el mal, que nos cubras con tu sangre preciosa, Padre, y que permitas que nuestros valores permanezcan delante de ti, que la ley que tú dictaste a través de tu palabra, Señor, sea siempre nuestro valor de referencia, Padre. Perdónanos, Señor, perdóname, Padre, si he pecado delante de ti. Señor, te pido perdón en el nombre de Jesús. Te pido que me limpies con tu sangre preciosa, Padre, y que me ayudes a volver a ese básico, Señor, que durante 30 años he vivido de mi vida, Padre, estando en tu presencia, estando delante de tu altar, Señor, glorificando tu nombre. Y yo te pido, Señor, que endereces mis pasos, Señor, que si va a haber circunstancias que por mis malas decisiones yo haya causado, Señor, te pido que me des la fuerza, la fortaleza, la ayuda, Señor, para poder salir adelante y nunca negar tu nombre, ni ofenderte, ni quejarme delante de ti, Señor. Yo te pido perdón por mis malas decisiones. Te pido que tengas misericordia, Señor, y que me ayudes, Señor. Que no permitas que por mi culpa, Señor, mi familia sea confundida, o aún aquí en la iglesia, Señor, sean confundidos mis hermanos, Padre. Líbranos de todo mal, guárdanos del mal, Señor. Haznos invisibles a los ojos de los malignos, Padre. Quebranta tú los dientes de los perversos, Señor. Y que no haya aquí nadie como esa mujer Mical, que despreció a David y que quedó estéril. Que no haya aquí ninguna persona, Señor, que nos menosprecie, Padre. Y sobre todo que menosprecie tu nombre, la adoración, la alabanza que te damos a ti, Señor. Recíbenos en tu presencia, Señor. Cúbrenos con la sangre del Cordero y llena este lugar de tu gloria, Padre. Llena mi vida de tu gloria, Padre. Llena mi casa de tu gloria, Señor. Que la gloria postrera sea mayor que la primera, Padre. Te lo ruego, te lo suplico. Y que en lugar de maldecirme, Señor, yo sea bendecido por ti y yo reciba las bendiciones de tu libro, Padre, de tu palabra, Señor. Gracias por hacer un pacto de paz conmigo, Señor. Gracias porque yo sé que tú tienes pensamientos de bien y no de mal para cada uno de los que estamos aquí, Señor, según tu palabra, Señor. En el nombre de Jehová de los ejércitos declaro que Jehová de los ejércitos es Dios sobre este lugar. Que Jehová de los ejércitos es Dios sobre mi casa. Que Jehová de los ejércitos es Dios sobre mi trabajo.